¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el teléfono en cabina 8387-0665, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues como lo comentaban las compañeras del programa anterior, este es el último viernes del mes de junio. Y bueno, para temas contables y fiscales es una fecha pues importante, trascendente el mes de junio. ¿Por qué? Por la cuestión del tema de los dictámenes, que si bien sabemos que los dictámenes se vencen en el mes de julio, el 15 de julio, en junio específicamente se vence lo que es la declaración informativa sobre la situación fiscal de los contribuyentes, que son aquellos que, como lo hemos comentado en programas anteriores, no se dictaminaron, sin embargo tienen la obligación de informar al SAT sobre su situación fiscal, situación financiera, y hay algunos particulares que tienen que informar únicamente sobre temas de operaciones con el extranjero, operaciones con partes relacionadas. Entonces, bueno, aquellas empresas que se encuentran en esta situación o los contadores que están en todo este proceso, bueno, mucho ánimo y esperemos que terminen a tiempo. Otra noticia antes de iniciar el programa del día de hoy, hacerles mención, recordarles que la autoridad en los días pasados liberó un Declarasat mejorado, y por mejorado me refiero a que la autoridad sacó el sistema Declarasat, digamos 2015 en modo de prueba, y la diferencia con el Declarasat sobre el cual presentamos la declaración anual es que al accesar a este sistema, además de los ingresos, por ahí nos van a aparecer los datos de nuestras deducciones, y deducciones en general, no solo las deducciones personales. Entonces, pues yo les recomiendo, sugiero que ya sea los contadores o los mismos contribuyentes accesen a esta aplicación que está a modo de prueba, que el SAT incluso pide que se le hagan llegar sugerencias para efectos de que vean las deducciones, qué deducciones tienen como contribuyentes, ya que la verdad aparece la información bastante pues amigable y digerible, ya que te pone el resumen por RFC. Entonces ya sabes de acuerdo a qué RFC, qué operación hiciste, qué montos fue, qué fechas, etcétera. Y esto tiene varias funciones o varios propósitos, ¿no? El primero de ellos es para saber con quiénes tuvimos operaciones, también para verificar que no haya un error, porque pudiera ser que algún proveedor por equivocación expidió una factura a nuestro nombre siendo que no correspondía, ¿no? Y esto es importante también al final hacer una comparación del total de los gastos que aparecen por ahí, compararlos con los ingresos. ¿Por qué? Porque siendo que esto parece algo ilógico o irracional, pudiera darse la situación donde nuestras deducciones o nuestros gastos son mayores a los ingresos. Y sabemos que esto para temas fiscales es una alarma, es un tema de discrepancia fiscal, entonces hay que revisarlo porque, como les digo, esto se puede ver a un simple error de que un proveedor, por alguna razón que desconocemos, expidió el comprobante a nombre de nosotros sin que nosotros hayamos interactuado con este proveedor. Entonces, mucho ojo, porque muy probablemente la declaración del 2015 vamos a contar con una herramienta muy similar a lo que la autoridad está poniendo en calidad de prueba al alcance de los contribuyentes. Y bueno, ahora sí, entrando al programa del día de hoy, si recuerdan, el programa anterior hablamos de lo que era el pasado, el presente y el futuro de lo que era la contabilidad, y el día de hoy vamos a darle un poco de seguimiento a ese programa, pero también hablar ahora del aspecto también de la auditoría, ¿no? De las diferentes autoridades, cómo han evolucionado sus procesos de vigilancia de la autoridad, de que al final del día podemos concluir que el fondo sigue siendo el mismo, quiere verificar que la información que proporcionan los contribuyentes sea correcta, sea congruente, sea válida, sea oportuna, y que lo que ha cambiado simplemente es la forma a través de la cual
verifica todo este proceso de los contribuyentes. Y en esta ocasión otra vez tengo la fortuna de contar con mi papá aquí en la cabina, el contador Hugo René Ortiz Garza. Gracias por acompañarnos una vez más y bueno, pues compartir con los radioescuchas todas tus experiencias. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, para dar seguimiento un poco a lo que comentamos el programa pasado, abordamos un poco el tema del IMSS, ¿no? De lo que estaba haciendo el IMSS en aquellos años, lo que hace ahora, y si te parece vamos a retomar un poco ese tema de lo que hacía el IMSS. Ok. Sí, que por ahí comentábamos simplemente el tema de la liquidación del Seguro Social, que ahorita pues llegan o las descargamos de internet, que en aquel pasado era toda una odisea poder hacer esto. Así es, o sea, la liquidación del IMSS te la entregaba directamente el IMSS y había que revisarla y hacer las correcciones manualmente, o sea, sobre la misma liquidación tenía que estar haciendo uno las correcciones pues con mucho cuidado porque los espacios ahí eran pequeños y ahí tenía uno que hacer pues la modificación de salario o bajas, cualquier cosa que se había hecho durante el transcurso del mes. O sea, digamos que el IMSS te expedía una liquidación, una preliquidación, por decirlo así, con los datos de los trabajadores, había que validarlos y hacer los cambios que fueran pertinentes. Así es, o sea, esa liquidación la revisaba uno y si faltaba algún trabajador que se hubiera dado de alta en el transcurso del mes, pues hacía uno ahí la alta de ese trabajador, o si le había faltado capturar una baja, pues ahí se anotaba la baja de ese trabajador o alguna modificación de salario. Pero como te digo, esto pues tenía que hacerlo uno con mucho cuidado porque en los espacios pues digo, eran bastante reducidos ahí para poder poner esta información. Y a lo mejor aquí también entraba una cuestión de hacer las cosas con buena letra, ¿no? Porque también comentábamos en aquel programa que los movimientos pues eran formas que se llenaban incluso a veces a mano y que esto se podía prestar a errores muy comunes. Así es, sí, pues sí, habría que hacerlo, la persona que llenara esto, pues digo, habría una persona que tuviera buena letra para que se pudiera ver esa información. Y respecto a eso de que se hacía manual, pues sí, o sea, en las altas de los trabajadores, pues sí, ocurrían a veces errores de que al anotarse ahí las fechas de nacimiento del trabajador, se cometía algún error y después salía con otro número de seguro social. Sí, que era lo que decíamos, que por eso ahorita algunas personas que ya tienen una cantidad importante de años, pues ya es común que tengan varios números de seguro social por estas cuestiones que no teníamos tanta tecnología para verificarlas. Así es, actualmente las personas que están en edad de jubilación se encuentran que tienen 2 números de seguro social y eso se debió a que en su tiempo pues se les asignó otro número de seguro social por haber estado equivocado su fecha de nacimiento. Entonces, para poder tener sus papeles en orden de la jubilación, pues tienen que ir al seguro social y estar proporcionando información para poder juntarles, o sea, los 2 números que tienen de seguro social, verificar que es cierto lo que dice el trabajador y ponerle todas sus semanas cotizadas en una sola y ya tomar ese número como definitivo para efecto de su jubilación. Y bueno, esto también yo creo sería un consejo, una sugerencia para aquellos que están a punto de llegar a ese proceso, que se adelanten y tengan la certeza de las semanas cotizadas. Así es, yo les aconsejo que acudan a las oficinas del IMSS para que soliciten cuáles son las semanas que tienen cotizadas y pues digo, no vayan a tener la sorpresa de que aparezcan ahí con 2 números de seguro social. Y también otro caso que se daba por esa situación era las empresas que en aquella época, como una prestación adicional a sus trabajadores, tenían sus clínicas y por eso había la subrogación de las cuotas del seguro social. Así es, eso se daba, digo, con frecuencia en el caso de los trabajadores, de los empleados bancarios, que ellos estaban subrogados, entonces al momento que llegaron a
a la edad de jubilación, en algunos casos, las semanas que ellos tuvieron cotizadas cuando trabajaron en la banca, ya que posteriormente se hayan ido a la iniciativa privada, al momento que llega su época de jubilación, pues resulta que no les aparecen esas semanas que ellos tuvieron cotizadas cuando estuvieron en el sistema bancario. Entonces pues tienen que acudir al seguro a hacer investigaciones, inclusive el mismo seguro se tiene que ir a revisar físicamente la papelería para poder pues digo, demostrar de que realmente ese trabajador sí tenía esas semanas cotizadas y considerárselas en la totalidad, ¿no? Integrarse. Integrarle esas semanas que tuvo en el sistema financiero, integrárselas también para poder hacerle el cálculo completo de su pensión. Y también otra cuestión que ha evolucionado, yo diría que considerablemente, es algo que planteamos, de la famosa declaración de prima de grado de riesgo del trabajo. Así es, esa declaración de grado de riesgo de trabajo, pues sí, nos ocasionaba problemas de que, o sea, pues eran cálculos que tenía que hacer uno manual, o sea, tenía que hacer uno ahí la sumatoria de los días cotizados por bimestre, las incapacidades, todo esto, o sea, pues era manual y al final pues se tenía que llenar también la forma, pues digo, ya sea manual o a máquina, y luego posteriormente pues ir a presentarla a las diferentes delegaciones. Y eso de presentarla en la delegación a veces ocasionaba problemas porque no llevaba uno su credencial del registro patronal. Entonces, pues digo, no te la querían recibir hasta que no mostrara la tarjeta. Todo eso pues ya se acabó con esta era electrónica, pues ya todo se hace a través de la computadora. Hay un programa que inclusive que hace el cálculo automático, o sea, uno ya nomás le alimenta la información, o sea, o mejor dicho, ya tiene ahí también todos los días de incapacidades que hubo durante el año y te hace el cálculo en forma automática y la envías también. Sí, o sea, ya no tienes que andar enseñando tu tarjetita de registro patronal, o sea, ya se hace todo en forma automática. Sí, quizás algo que antes, cuando las empresas eran grandes, el hacer todos los cálculos y demás, quizás llevaba un día o llevaba varios días poder hacer todo este proceso, ir a la delegación que correspondía y demás, pues ahora quizás en unos cuantos minutos ya puedes cumplir con esta obligación. Así es, y digo, los que tenían más problemas también eran empresas constructoras que habían desarrollado obras en las diferentes partes de la República, entonces pues tenían varios números de seguro social dependiendo en qué estado de la República habían trabajado. Entonces, pues para poder hacer ese cálculo de grado de riesgo, pues tenían que estar haciendo uno por cada número de registro patronal que tenían. Y digo, vemos que sí es un cálculo elaborado, complicado, que ahorita lo vemos muy sencillo porque pues lo hace el mismo SUA o una aplicación de Excel, pero sí es laborioso. Así es laborioso. Los contadores nuevos de ahorita, pues sí, o sea, ven que es mucha la facilidad que hay con los sistemas electrónicos, pero anteriormente pues sí era un dolor de cabeza el poder hacer estos cálculos. Era todo un reto poder cumplir con esta obligación. Así es, sí. Y también hablando del IMSS, de cuanto a cómo verificaba o llevaba a cabo sus labores de auditoría, pues también vemos que se apartan mucho de lo que hoy en día son las prácticas del IMSS. O sea, hacían cosas muy sencillas que me comentabas que simplemente era verificar la nómina con la liquidación del IMSS. Así es, o sea, al hacer una auditoría a la empresa, pues el auditor te solicitaba que tú le enseñaras las nóminas. Entonces cotejaba esas nóminas con los trabajadores que estaban dados de alta en la liquidación para ver si efectivamente aparecían todos, o sea, porque pudiera darse el caso que tú tuvieras en la nómina algún trabajador y que no estaba dado de alta en la liquidación. Igualmente a lo mejor se podía detectar que en la nómina el trabajador tenía un sueldo más alto con el que realmente estaba dado de alta en el IMSS. O sea, y todo esto quizás también se puede ver a errores en la cuestión de que era mucha la información que se tenía que estar manejando y si no se tenía una buena
forma de trabajo, un control interno, pues esto se volvía muy complejo llevarlo. Así es, o en empresas grandes pues tenían, o sea, un especialista de puro seguro social, de estar dando puras altas y bajas de los trabajadores para poder tener, o sea, pues un buen control y que no les fallara. Y bueno, en los últimos años, a lo mejor hay quien nos está escuchando y está pensando, bueno, pues esto todavía el IMSS lo sigue aplicando o lo sigue en forma parcial, sigue teniendo las mismas políticas. Pero pues yo creo que hoy en día con el tema de el timbrado de la nómina, pues ya de manera automática ya sabe los trabajadores que tienes en tu nómina, qué salario tienen, cuál es su salario integrado, lo coteja de manera automática con la liquidación del IMSS y cosas que ya previamente desconocía, ahora ya lo conoce prácticamente en tiempo real. Así es, sí, o sea, esto de la era electrónica, o sea, vino a ayudar mucho pues a las instituciones como el Seguro Social y el SAT, o sea, facilita todo, o sea, nos facilitó a nosotros el trabajo, pero también le facilita a las autoridades pues el poder estar fiscalizando a los contribuyentes pues con más seguridad. Para tener certeza de qué es lo que están haciendo y que la información que presenten y sobre la cual se calcula los impuestos pues esté libre de errores y realmente refleje la situación de los contribuyentes, ¿no? Así es. Y porque también, o sea, siguiendo con el tema de seguridad social, el caso del Infonavit, ¿no? El Infonavit que, bueno, se paga junto con el IMSS, pero es una institución completamente independiente. Así es, ahí en el Infonavit lo que se daba anteriormente, y digo, a lo mejor ahorita ya no se da tanto, pero es el Infonavit, al momento que otorga una casa a un trabajador, pues le da al trabajador un formato, y ese formato, o sea, ya una vez aprobado por el Infonavit y el propio trabajador, le debe dar una copia al patrón para que se entere el patrón y le haga las deducciones en su nómina. Pero algunos trabajadores, por olvido o descuido, o sea, no se lo entregan al patrón. Entonces, pues el patrón no se da cuenta, sino hasta cuando ya llega la liquidación en el bimestre, pues aparece ahí un descuento a X trabajador, y entonces pues ya le pregunta uno al trabajador y dice, sí, lo que pasa es que se me olvidó entregárselo, por aquí lo tengo. Pero pues algunos lo hacen a lo mejor con dolo, o sea, para que no se les haga la deducción. Y en determinado momento algunos trabajadores, sobre todo en el ramo de la construcción, que están un tiempo y posteriormente se retiran, para cuando el patrón se da cuenta de que no le hizo la deducción, pues el trabajador ya salió de ahí de la empresa porque se terminó la obra. Y pues el patrón se ve obligado a tener que pagar como quiera esa deducción, sin que el trabajador se la haya bueno, y también digamos que hoy en día pues la tecnología nos ayuda a que a lo mejor si tienes suerte, pues en la liquidación del siguiente bimestre ya te aparece la información y pues ya tienes más elementos para poder la empresa ir con el trabajador. Pero me imagino que en aquellas épocas que no era electrónico y que no estaba tan actualizado, a lo mejor pasaban varios bimestres sin que hubiera un descuento y después salía el Infonavit con que, oye, me debes el descuento de 3, 4 bimestres, y pues ya era una carga pues bastante quizás onerosa para el patrón. Así es, sí, no 2 o 3 bimestres, a veces aparecía hasta un año o más de un año de esa deducción que no se le había efectuado al trabajador. Y como dices, si no estaba el trabajador, pues el Infonavit no lo iba a buscar, sino simplemente a la empresa era la que tenía que pagar eso. La que tenía la responsabilidad y la obligación de cumplir con eso, ¿no? Así es. Y bueno, también hablando un poquito de la cuestión de las auditorías, o sea, pero ahora, o los procesos de revisión del SAT, pues en aquel entonces me imagino que el papel era el documento ideal, ¿no? De tener la factura que amparaba la operación que se cuestionaba. Así es. Las auditorías que hacía el SAT en determinado momento, pues venían a hacer una auditoría y ya traían algún elemento, o sea, algún renglón específico que venían a revisar, o sea,
pues traían ellos ya los papeles, o sea, con los cuales ellos determinaban que el contribuyente, o sea, no había cumplido con esa partida. Entonces había que demostrar, o sea, pues sí, con papeles, con documentos, con documentación, o sea, la procedencia de esos gastos. Así es, o sea, el haber hecho la deducción que se había hecho, o sea, demostrarles, o sea, con el papel de que realmente sí era correcta. Sí se cumplían con los requisitos. Y bueno, también, digo, podemos ver ese avance porque pues ahorita ya la autoridad está revisando quizás el año 2014, incluso 2015, y quiero pensar que en el pasado pues a lo mejor estaban, se veían muy forzados con el tema de los 5 años, ¿no? Que a lo mejor, si ahorita estamos en 2015, estaban revisando 2010, 2009, por ahí. Así es, sí, o sea, no eran, o sea, tenían mucho personal para poder abarcar estas revisiones y de todas maneras, o sea, no alcanzaban a revisar todo, o sea, o a darle el alcance que ellos quisieran, o sea. Que tenían, ya tenían un antecedente, iban por una cuestión en particular, a lo mejor revisar honorarios, revisar salarios, alguna cuestión, porque si querían abarcar toda la empresa, pues no tenían la capacidad para hacerlo. Así es. Y ahorita pues ya con esta información ya están pues, prácticamente al día, y por eso yo lo que les comentaba al inicio del programa, ¿no? Aquellos que cuando hace un par de semanas comentamos el chiste con Luis de la pizzería que había sido embargada por el SAT y que a lo mejor a algunos les pareció algo fuera de la realidad, pues yo lo diría que hay que pensarlo 2 veces porque la prueba esta que nos está dando el SAT es una pequeña muestra de que todo esto sí es una realidad. Así es. Y bueno, y digamos, a ti, ¿qué fue lo que te costó más trabajo esta transición? Porque pues el programa pasado comentabas que todo se hacía en papel, a mano, y ahorita ya con el tema de la tecnología, del correo electrónico, o sea, ¿qué dificultades te enfrentaste para poder estar al día con ese tema de la tecnología en materia contable y fiscal? O sea, ¿con qué me enfrenté? Pues, o sea, básicamente en que pues tuve que actualizarme yo pues, en el uso de la computadora, en los programas, en el Excel, o sea, no quedarme atrás, o sea, porque algunos compañeros así de mi edad, de mi generación, pues no saben, o sea, no saben ni picarle ahí a la computadora, dicen, no, yo, es de cuenta, quiero checar el saldo de mi cuenta de banco y le tengo que decir ahí a la secretaria, a ver, entre ahí por favor a la cuenta para ver qué saldo tengo. Yo, gracias a Dios, pues sí conozco todo eso, sí me meto a ver toda esa información. Digo, a lo mejor no tengo muchos conocimientos, pero lo básico, sí lo hago. No. Incluso a veces en el WhatsApp resulta que él tiene más mensajes de los que yo tengo en el transcurso de un determinado tiempo. Entonces, como podrán ver, sí está muy al día en todo lo que es de estos temas de tecnología. Así es. Y bueno, pues, por eso la idea de tocar estos temas, o sea, para esta migración de tecnología, pues también es una migración de cultura y también pues aquellos que tienen la facilidad o la oportunidad de conocer a alguien que ha pasado por todas estas etapas, bueno, saber el porqué de las cosas, cómo viene, porque eso nos facilita mucho el camino para saber hacia dónde vamos y el porqué de lo que estamos viviendo actualmente. Así es. Sí, el conocimiento de todas estas experiencias, de todo esto que como les decía al inicio, el fondo sigue siendo el mismo. La autoridad busca verificar que lo que el contribuyente tiene en su contabilidad, en las nóminas, etcétera, pues sea real, sea fidedigno, y lo único que están cambiando son los métodos y las formas para llevar a cabo toda esta tarea de fiscalización hacia los contribuyentes. Así es. Y bueno, prácticamente ya estamos cerrando el programa. Por ahí querías comentar una anécdota. Sí, o sea, una anécdota para nuestros radioescuchas de que pues en mis tiempos yo estuve dando clases como maestro en una universidad en la noche, y entonces cuando aquí Hugo estaba pequeño,
los viernes me lo llevaba a la escuela, me lo llevaba ahí al salón de clases a que, sobre todo cuando había examen, me lo llevaba ahí a que me ayudara ahí a cuidar a los alumnos, a estar ahí al pendiente. Y pues él se ponía muy contento, le gustaban, se ponía muy gustoso y todo. Le digo, ahorita yo también así me siento muy contento el poder estar aquí con él, pues digo, participando con él en este programa. O sea, se revierten aquí los papeles. O sea, él en aquellos años se sentía muy contento, muy a gusto de ir conmigo, y ahora yo me siento a gusto y contento de estar aquí con él. Y no, bueno, para mí también es, vaya, bastante placentero el poder compartir todos estos momentos y estos conocimientos que, pues aquellos que tienen la fortuna, como yo, de poder compartir con alguien toda esa experiencia, pues es algo que te deja mucho, y que si lo sabes aprovechar, pues te ahorra muchos errores y mucho caminar. Y bueno, pues con esto nos despedimos. El contador público Hugo René Ortiz Santos y Hugo René Ortiz Garza. Nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.